buen día, esto es Punto de Encuentro. En diciembre del 2023, un proyecto de ley que busca regular los sitios de apuestas en línea fue aprobado en la Cámara de Diputados. El tema fue discutido al advertir un gran vacío legal para regular la industria, mientras numerosas páginas de apuestas operan sin fiscalización en el país. Actualmente en Chile existen tres grandes empresas que dominan la industria de los juegos de casino. En abril del 2023 fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema, sin embargo siguen operando mientras el proyecto de ley que las regula se encuentra en el Senado. Vamos a conversar el tema con Matías Pascuali. Él es abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas, docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Oye, Matías, a ver, hablemos un poquito de este tema porque mucho fue muy bullado hace un tiempo el tema con los diferentes partidos, equipos de fútbol, ¿no? En algún momento, las agencias de marketing, de repente habían intermediarios de páginas de las apuestas online. Y resulta que la ley parece ser que se aprobó, tú me vas a contar bien, parece ser que se aprobó, pero la normativa todavía duerme por ahí. Cuéntame, ¿en qué está esto de la ley? ¿De qué se trata? Mira, en Chile las apuestas son en principio son ilegales, son declaradas como un acto que son anulables en materia civil. Eh, el gran problema, y en Chile se permiten sitios o entidades que generen estos juegos de azar siempre que sean autorizados por ley. El gran problema es que estas entidades que entregan estos servicios de apuestas son plataformas o páginas web que están alojadas en servidores en el extranjero. Y por lo tanto en Chile es muy difícil fiscalizarlo o intentar regularlo. Este tema comenzó en Chile no a propósito de la discusión legal o parlamentaria, sino que comenzó a través de recursos judiciales o recursos de protección que presentaron las empresas que sí están autorizadas por ley en Chile para actuar como plataformas como casas de apuestas, por ejemplo, la Lotería de Concepción o la Polla Chilena de Beneficencia. Y a partir de estas acciones judiciales comenzó a discutirse una ley que finalmente se aprobó, que todavía no se aprueba el reglamento y por lo tanto todavía no entra en vigencia. Pero lo que hace esta ley es intentar regular estas casas de apuestas. Pero es muy difícil, ya que la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son los incentivos que tienen estas casas de apuestas para venir y regularse en Chile y establecer ciertos límites y no seguir actuando como actúan actualmente. Se intentó limitar esto estableciendo bloqueos a ciertos sitios web, estableciendo obligaciones a las empresas que administran las redes de internet para que bloquearan estos sitios web. Pero bypassear eso es muy fácil porque basta que yo le cambie una letra al sitio web para que sea un sitio web distinto y por lo tanto se empiece a dar un juego del gato y el ratón buscando estos sitios web para efectos de que sean bloqueados. Esa es la situación que existe al día de hoy. Oye, El tema, sí. Sí, perdona, eso significa entonces que estas plataformas extranjeras que tienen como dominio global en realidad, ¿no? Son .com en general, Sí. al no tener regulación acá en Chile, tampoco pagan impuestos acá en Chile. No, claramente, no son residentes en Chile, no pagan impuestos en Chile y además las personas que obtienen beneficios y utilidades por esos juegos, en principio tampoco, a pesar de que sí están obligados, es muy difícil fiscalizarlos para que estas personas también paguen sus impuestos. En Chile, en materia tributaria, tenemos un concepto de renta que es súper amplio, que es básicamente se considera renta cualquier incremento en el patrimonio. Y por lo tanto, si una persona hace una apuesta deportiva y gana dinero en estos sitios de apuesta, en estricto rigor tiene la obligación de declararlo. Pero el problema es que no existen los mecanismos a través de los cuales la autoridad tributaria tome conocimiento
de estas rentas. Entonces se hace muy difícil el pesquisar y el fiscalizar estas rentas para las personas que obtengan renta a través de estos sitios. Entonces, es muy difícil enfrentar como autoridad tributaria estos sitios de apuesta. Oye, eso significa que entonces también a lo mejor sería un riesgo para los apostadores, ¿no? Porque no se sabe en realidad, bueno, seguramente el apostador profesional, digamos, ya sabe dónde, en qué sitio meterse y en cuál no. Pero en general también es un riesgo para ellos el entrar en cualquier sitio de apuestas, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay dos riesgos. Un riesgo es, uno, la seriedad del sitio de apuesta, en que efectivamente cumplan cuando las personas obtienen ganancias que se las paguen. Y otros riesgos son los riesgos más inherentes a toda actividad que se desarrolla a través de sitios de Internet, que es el riesgo de los hackeos y el riesgo del phishing y el robo de los datos bancarios y los datos personales de las personas. Y por ahí está, yo creo que la clave para efectos de poder regular estas apuestas. La ley lo que establece es que estas casas de apuestas pueden establecerse en Chile, y estableciéndose en Chile, se puede generar la posibilidad de que las personas puedan exigir el cumplimiento del pago de sus utilidades. Como son empresas chilenas, eventualmente podrían incluso ir a tribunales a exigir que se les pague, y regular todo el tema de la seguridad y la ciberseguridad y la seguridad del acceso y el manejo de los datos de estas apuestas. Y eso puede ser un incentivo muy grande para que las personas en Chile elijan principalmente acceder a estas casas de apuestas que estén reguladas en Chile. Es muy difícil que eliminemos estas apuestas. Estas apuestas llegaron para quedarse y en todo el mundo existen. Pero yo creo que la forma es regularla y establecer incentivos para que las personas jueguen y apuesten en casas de apuestas que estén efectivamente reguladas en el país. Oye, ¿quién está a cargo, qué entidad está a cargo del tema de las apuestas y juegos de azar en Chile? ¿El Servicio En Impuesto Chile Interno? está. No, en Chile hay una superintendencia que es la Superintendencia de Casinos de Juego, Ya. que se creó cuando se creó la nueva ley de casinos de juego. Y a esa superintendencia se le ha entregado la supervisión de todas estas juegos de azar. Oye, y cuéntame otra, ¿cuál sería para ti el cómo mejorar esto? Porque, a ver, yo leía, por ejemplo, en cuanto a otros países y veía que, por ejemplo, en Argentina han sacado varios, eliminado en buenas cuentas la fórmula para conectarse con estos juegos, a lo mejor no necesariamente juegos de casino, pensando en el tema de la ludopatía y de cómo se Sí. está extendiendo a, sobre todo, los menores de edad. Ese es el gran tema. Y eso solamente lo podemos hacer con una ley que establezca, que regule y que permita que estos sitios se establezcan en Chile. La prohibición no nos va a llegar a nada porque siempre van a haber posibilidades de establecer, por ejemplo, VPNs, cualquier fórmula que la tecnología permita para evadir esto. La única forma es que estas empresas se regulen voluntariamente en Chile, se establezcan en Chile para poder ponerle regulación, por ejemplo, regulaciones de mínimos de edad, regulaciones de montos, regulaciones. Es muy difícil el tema del ludópata adulto es muy difícil, y de hecho es muy difícil, por ejemplo, con los casinos. Tú no puedes prohibirle a una persona en estricto rigor que no vaya a un casino. Y por lo tanto, ese punto no se soluciona con prohibiciones, sino que se soluciona con una actitud, con una actitud proactiva del Estado, atacando estos problemas de las ludopatías y tratarlos como enfermedades como son.
Oye, ¿y tú sabes algo de cómo está esta normativa en el extranjero, en general en el mundo? ¿O es una cosa que sucede más que nada acá en Latinoamérica? ¿Es por algo específico cuando a lo mejor tenemos mala situación económica, la gente empieza a jugar, o es de siempre? No, Cuéntame, ¿cómo en el estamos resto del nosotros? mundo, el resto del mundo, el negocio de las apuestas en Europa es un negocio súper regulado, es un negocio que existe. De hecho, no existen solo apuestas online, sino que existen eh, lugares físicos donde apostar. Por ejemplo, en Chile existe en materia de hípica los teletrack. En el resto del mundo existen esos, unos equivalentes en materia de todos los deportes que hacen apuestas. Los ingleses son famosos, apuestan, por ejemplo, a los resultados de las elecciones de presidentes, por ejemplo. Pero el tema es que está totalmente regulado. El problema en Latinoamérica es la falta de regulación. Eh, no saco nada con prohibir esto porque es una situación que igualmente se va a dar y por lo tanto yo tengo que regularlo más que prohibirlo. Oye, y respecto de eso mismo, de la regulación, ¿qué pasa con el empleo? Porque por alguna parte hay a lo mejor más una apertura de la necesidad, en buenas cuentas, de más profesionales en torno a la parte tecnológica, por ejemplo. Por lo tanto, abre por el lado del empleo, a lo mejor pasó mucho cuando se instalaron acá los casinos Sí. recientemente, digamos que abrió una posibilidad de empleo al lugar, ¿no? A la localidad donde se estaban instalando. Es muy difícil eso porque el hecho de establecerse en Chile es básicamente regularizarse en Chile. Pero todos estos sitios, estos sitios web que prestan servicio, y no estoy hablando solo de los sitios de apuestas, sitios que prestan, que entregan software, tienden a irse a lugares donde el empleo es más barato. Todos estos sitios se establecen en el subcontinente indio, por ejemplo, es muy típico que se establezcan ahí. Entonces es muy difícil traerlos más allá de que solo se registren. Y por lo tanto, mayor efecto en el empleo en Chile es muy difícil, salvo respecto de la mayor recaudación tributaria, que eso sí podría llegar a ser relevante si es que nosotros eh, regularizamos estas empresas en Chile. Pero esa regularización me gustaría que quedara bien clarificado. Esa regularización es siempre online, no es físico. No es que se le dé la capacidad a otras empresas para instalar casinos, como sucedió acá, No, que se reguló exactamente. y todo, ¿verdad? Los casinos están súper regulados y están regulados territorialmente. La ley establece cuántos casinos pueden haber por región y hay licitaciones y son licitaciones muy peleadas porque son negocios muy grandes y, por ejemplo, en la región metropolitana está prohibido el establecimiento de casinos. Por eso, por ejemplo, el casino que se le llama Enjoy Santiago está justo en el límite con la quinta región. Y eso no, aquí estamos hablando de algo totalmente distinto que son los juegos de azar por medios electrónicos. Ya, perfecto. Y ese es precisamente el problema que han surgido estos juegos, digamos, estas casas de juego desde la comodidad de la casa, ¿no? Exacto. Y donde es poco regulable, sobre todo a mí me interesa el tema de lo que está siendo casi una adicción hoy día con los Sí, jóvenes, ¿no? sí, sí, pero ahí yo creo que lo más importante es la educación financiera, la educación, eh, la educación en materia de manejo de dinero, el darle un valor al dinero, el darle un valor al trabajo, eh, y por ahí hay que partir. Si no, es muy difícil porque los jóvenes siempre son, los jóvenes se les llaman que son nativos digitales y ellos manejan las tecnologías como que fueran una parte de su cuerpo. Entonces, es muy difícil establecer cortafuegos y límites para el uso de esta tecnología, porque ellos siempre van a lograr una forma como bypassar esto. Entonces, todo debe partir por la educación financiera y educación en estos temas.
Claro, claro que sí, ese es como el ideal, ¿no es cierto? Ahora, tú hablabas de que es muy importante establecer algún tipo de incentivo para que esas empresas se establezcan en Chile o se regularicen más bien acá en Chile. ¿Cómo se hace eso? ¿Tú has visto el tema de la ley como Sí, está y esta no, regulación? la ley no establece mayores incentivos, pero incentivos puede ser, por ejemplo, algún tipo de incentivos tributarios para que se establezcan acá en Chile. Eh, Algún tipo de incentivo en el sentido de que no van a ser perseguidos y van a tener ahorros en defensa. Eh, Permitirles también en algunas partes, un incentivo es permitirles que a través de Chile sean plataformas para actuar en otros países, por ejemplo. Eh, por ese lado van los incentivos. Y también el incentivo de que si es que se regularizan en Chile, los chilenos van a preferir empresas que estén regularizadas en Chile porque les da mayor seguridad en el juego aéreo. Perfecto. Cuéntame, tú dices que a lo mejor el tema de los impuestos no sería demasiado relevante acá como para tener no sé, un número alto en el Producto Interno Bruto, digamos, ¿no? ¿Por qué sería eso? Porque ellos... No, no, los impuestos yo creo que sí es relevante. Yo creo Ah, que el ya. tema del trabajo no es relevante, pero los impuestos Ah, sí. Se puede abrir un área de recaudación muy relevante. eh, y no solo respecto de estas empresas, sino que también respecto de quienes tienen ganancia apostando. Que hasta el día de hoy, si bien están obligados a tributar, en general no lo hacen. pero eso es porque es casi como voluntario, digamos, el declararlo, ¿no? Claro, claro. Claro, o sea, por ejemplo, si uno ve los juegos regulados por ley, por ejemplo, el Loto, el Kino, en el caso de ellos, los impuestos, a ellos les entregan los premios descontados los impuestos. En el fondo, las empresas que administran estos juegos actúan como recaudadores y por lo tanto las personas no tienen que preocuparse de pagar los impuestos. Eso podría ser una alternativa de decirle a estas empresas, ustedes cuando paguen sus impuestos, cuando paguen los premios, retengan una cantidad de títulos de impuestos. Y eso puede ser un mecanismo muy relevante. Claro, para que cada persona, digamos, pueda contribuir, pero con respecto de sus propias ganancias, Exacto. no la de la empresa. No la de la empresa, exactamente. Claro. Oye, y para ir terminando, cuéntame, nos vamos a cambiar, no cambiar de tema, pero sí de volumen. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo se regula el tema, por ejemplo, de estos casinos clandestinos que han encontrado Mm. en distintos barrios, en distintos lugares acá y que parece ser que son como callampitas, ¿no? Que surgen en un Sí, lado, los sí, sacan de aquí, aparecen en sí, otro lado, se van pasando el boca a sí. boca. Es muy difícil. La normativa existe y está prohibido. Eh, Aquí hay solo un tema de inteligencia investigativa. Eh, Como tú dices, es muy difícil pesquisarlos porque basta que yo en mi casa ponga una ruleta y compre un par de cartas para empezar a funcionar como un casino. Pero es un tema de labor investigativa de las policías y de las unidades especiales. Ya, perfecto. Oye, un millón de gracias por haber estado hoy día con nosotros. ¿Nos No, miren, faltó alguna cosa de la que no hubiéramos conversado? hay un montón de temas. Hay el tema de que estas casas de apuestos tienen un tema moral en el Ah, sentido por de se generan, por ejemplo, los incentivos en el caso de los deportistas, para que reciban coimas para perder. Hay todo un tema ahí, hay todo un tema. Y hay otro tema de que se utilizan también para lavar dineros mal habidos también. Esos son dos temas muy relevantes. Oye, por supuesto que sí. Aparte de eso, me acordé de otra cosa. Ese marketing que se hacía, esa publicidad que tenían, había varios futbolistas, por ejemplo, Sí, muy claro. conocidos, Sí. de gran nombre, que participaban en ello. Claro que sí, hay un tema moral fuerte. De hecho, de los equipos de fútbol de la primera edición de Chile, tengo entendido que de los 16, 14 están siendo auspiciados por casas de apuestas. Claro, claro. Y la Federación de Fútbol también. Claro, bueno, eso se estaba tratando de regular, ¿no es cierto? El Se año estaba pasado. tratando de regular, pero claro, es muy difícil. Yo creo que la prohibición
trae muchas complicaciones. Yo creo que la regulación es más relevante que la prohibición en este sentido. Perfecto. Ya, pues, ahora sí, muchas gracias. En algún otro momento Muchas gracias, Miriam. conversaremos un poco más sobre el tema y de cómo va avanzando esto de la normativa, que ojalá que salga luego, porque a veces la ley sale, pero la normativa no se puede, como Exacto, no está la normativa, no se puede aplicar, ¿no es cierto? exacto, exacto. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a Que estés ti. muy bien. Muchas gracias a ti por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Matías Pascuali, abogado y licenciado en Ciencias Jurídicas, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Muchas gracias por la invitación. Adiós.